desde eso, desde hace 3 años, ocupa todo mi tiempo, todo mi pensamiento, todo mi ser. Es como, no sé, como mi amiga, no sé, como alguien que tengo ahí que según voy siguiendo sus pasos me voy encontrando un mundo. Cada vez me encuentro con más cosas con las que no puedo parar, porque, pues eso, no sé, a veces pienso, me tengo que centrar en mi proyecto, que es hacer fotografías, para luego hacer un libro o hacer una exposición, pero no puedo. Es que eso me lleva a visitar archivos donde hay cosas de la guerra civil o donde hay cosas de ella o al final, entonces para mí es como todo, ahora mismo, como sí, una amiga que me está abriendo un mundo, sí. La siguiente es una conversación con Remedios Renoc, profesora, fotógrafa e investigadora independiente. Hablamos sobre su proyecto de recuperación de la memoria histórica en torno a la vida y obra de la fotógrafa italiana Tina Modotti. El proyecto, que comenzó como una iniciativa personal, se ha vinculado a exposiciones fotográficas, conferencias, documentales y congresos internacionales. Este ejercicio de memoria histórica ha revalorado la figura de Tina Modotti y sus actividades en España durante la Guerra Civil. Espero que esta conversación sea de su interés. Hola Remedios, buenas tardes. Muchas Hola, gracias Irving. por Muchas aceptar. gracias a ti por invitarme. No, gracias por aceptar la invitación. La verdad que tenía mucho interés de platicar contigo. A mí me gustaría comenzar preguntándote porque sobre Fregenal de la Sierra, es Sí. un pueblo español del que tú me contaste cuando platicamos aquí en México, desde donde es tu familia, donde Sí. son originarios tus padres, y es un lugar en el cual tú has tenido mucha relación y tiene la particularidad de que hay ahí un castillo, una especie de fortaleza, y Sí. dentro de esa fortaleza hay una iglesia, hay una plaza de toros y un mercado, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, un mercado de abastos. El mercado sí, de abastos del pueblo está ahí todavía. Bueno, yo he podido ver algunas fotos y videos sobre ese lugar, me parece impresionante, y creo que, bueno, es imposible no conectarse a la historia cuando creces ligada a un lugar así. Entonces a mí me gustaría que nos contaras un poco de ese lugar, del cual tú luego vas a hacer una exposición fotográfica eh, sobre Fregenal de la Sierra, ¿no? Sí, bueno, otro de los proyectos que tengo en mente, aparte del de Tina, pues es un poco fotografiar los lugares del pueblo que me llaman la atención, siempre teniendo que ver con esa recuperación del pasado, ¿no? Me llaman mucho la atención los lugares que tienen historia, pues las casas más viejas, lo que tú dices, ¿no? El empedrado del castillo y todo esto. Pues Fregenal es un pueblo que está en el sur de Extremadura. Está muy cerca ya de la provincia de Andalucía. Incluso hubo un tiempo, no sé decirte exactamente, pero por la Edad Media, que incluso Fregenal perteneció a la provincia de Sevilla. Y entonces el castillo es un castillo templario que todavía pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, lo que es el castillo, o por lo menos esa es la información última que yo tengo, que bueno, en cuanto al pueblo así en sí, pues mis investigaciones todavía no han llegado ahí porque ahora estoy muy metida en el otro proyecto, ¿no? Entonces, pero bueno, pues sí, es un castillo que tiene una particularidad y es esa que tiene dentro la plaza de toros, que se sigue utilizando, la plaza del mercado, que bueno, pues allí la gente le llama voy a la plaza, y la plaza pues es eso, un mercado de abastos, ¿no? El mercado típico donde van las personas que recogen sus verduras de sus huertos y las venden ahí, la carne y todo. Mis abuelos en concreto, cuando yo era pequeña, pues tenían una huerta y
y los productos los martes los vendían ahí en un puestecito que tenían y bueno, pues yo iba con ellos y me encantaba estar ahí con ellos mientras que vendían sus verduras y sus frutas. Y bueno, también tiene una iglesia, la iglesia de Santa María. Y bueno, pues el castillo está en una de las plazas principales del pueblo, que se llama el Paseo de la Palma, porque en su momento pues tenía palmeras. Ahora ya no las tiene porque hace unos años enfermaron, las tuvieron que cortar, pero se sigue llamando el paseo, ¿no? Del Paseo de la Palma. Y bueno, ahí también está la oficina de turismo, que en los últimos años pues están intentando que se valore el turismo en el pueblo, a pesar de que no es un pueblo con mucho turismo, porque eh, bueno, pues está en una zona que no es muy de paso, ni es una zona rural en la que el interés está teniendo más en estos últimos años, ¿no? Por ir. Y bueno, no sé qué más contarte. Es un pueblo que ahora mismo tiene unos 5.000 habitantes, pero que tiene infraestructura para bastantes más, porque tuvo importancia y tuvo más habitantes. Y de allí, pues es mi familia, toda mi familia por parte de madre y de padre. Y bueno, pues allí crecieron y ahí he pasado yo mis veranos de toda mi infancia y mi juventud. Claro, pero a ti ya te tocó crecer en Madrid. Sí, a mí me tocó crecer en Madrid, que bueno, pues muy diferente, claro. Y ya en Madrid tú vas a tener un interés por formarte como profesora de enseñanza primaria. Sí, eso es. Yo estudié la carrera de magisterio por la especialidad de educación primaria, que bueno, no sé cómo es allí en México, pero aquí en concreto pues se estudia por especialidades y yo estudié por la especialidad de primaria. Y bueno, luego también aquí en España, una vez que estudias la carrera de magisterio, pues tienes dos opciones, o irte a la enseñanza privada o irte a la enseñanza pública, ¿no? Y en concreto la enseñanza pública aquí en España está muy valorada y hay muy buena formación, entonces para acceder a ella pues hay que optar a unas oposiciones. Y fue lo que yo hice después de formarme tras los años de carrera y tras luego algunos años de cursos de formación para completar esa formación académica, pues preparé unas oposiciones y bueno, pues a través de esas oposiciones pues acabé en la educación pública, que es donde me encuentro y llevo trabajando desde el año 2005. Las oposiciones acá en México les decimos exámenes, ¿no? Son exámenes de oposición, ¿no? O sea, para obtener un puesto. Eso es muy interesante porque, digo, nos escuchan muchos estudiantes que después se dedican a la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu formación? ¿Cuántos años de formación? O sea, por lo que entiendo que me estás contando, hay una formación básica y luego una especialidad, ¿o tomaste cursos de especialización? No, la especialidad es la que estudias dentro de lo que es la carrera. Una vez que ya se hace los cursos de bachillerato, después de la enseñanza secundaria y el bachillerato, que es la enseñanza para acceder a la universidad, pues después ya se accede a la carrera, ¿no? Y la carrera es la especial. Yo opté por la especialidad de educación primaria dentro de lo que es la carrera de magisterio. Okay. Y bueno, los cursos de formación posteriores fueron cursos de formación complementarios que no tienen un carácter académico, tienen más carácter para adquirir formación más práctica y adquirir también créditos que luego te puntúan para añadir a las oposiciones, ¿no? A la puntuación que sacas en los exámenes de oposición. Ok. Y tú laboras actualmente, me contabas, en dos colegios. Sí, bueno, este año estoy en dos colegios un poco por casualidad, porque pues estoy dando una especialidad que se llama compensatoria, que va enfocada para alumnos
que tienen un desfase cronológico en su aprendizaje por cuestiones más bien externas a ellos, ¿no? No por alguna discapacidad ni nada, sino pues porque sean personas, familias que han venido de otro lugar, porque no tienen el idioma castellano o porque han tenido que faltar durante algún momento largo de su periodo académico. Y estos niños pues necesitan de un apoyo, y es en el que yo estoy, bueno, en concreto en este curso ofreciendo. Y al ser una especialidad que no todos los colegios la necesitan y que algunos necesitan más que otros en función del número de alumnos, pues estoy, como si dijéramos, media jornada en un colegio y media jornada en otro. Ya. Y yo quería preguntarte sobre tu práctica docente en general, ¿qué papel ocupa en particular la enseñanza de la historia? La enseñanza de la historia. Bueno, pues en mi caso, como maestra de primaria y tutora, que normalmente soy, las enseñanzas que doy pues son prácticamente todas las materias, desde matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Y ahí entraría la historia. Entonces, es una pequeña parte dentro de la que yo enseño, aunque, bueno, me gustaría igual que fuera más. Y de hecho, cuando trabajo con mis alumnos temas de historia, pues suele ser un momento que nos gusta bastante en general, a mí y a ellos, porque trabajamos en forma de proyectos. Ellos proporcionan prácticamente los temas, a partir de ahí los investigamos y bueno, pues no sé, se hace bastante entretenido y divertido, y es un tema que a mí pues siempre me ha gustado mucho. Pero entonces, por lo que me cuentas, tú tienes cierta libertad o autonomía para a partir de lo que ellos expresan, generar estrategias docentes, ¿no? Porque aquí en México la enseñanza de la historia a nivel primaria está muy encuadrada en los planes de estudio, en los temas, y no hay demasiada flexibilidad para salir fuera del libro de texto, digamos. ¿Ahí es un poco así o tienes esa más libertad, según lo entiendo lo que me estás contando? Bueno, aquí también es así, aquí tenemos libros de texto, pero existe, bueno, pues dentro de la autonomía del profesor, ¿no? que tenemos, pues cada uno busca su metodología y bueno, pues trabajar por proyectos entra dentro de las técnicas metodológicas que se pueden utilizar, y yo, partiendo del libro de texto, lo que hacemos es que ellos eligen los temas que quieren dar primero. Dentro de los contenidos que nos ofrece el libro de texto, claro, hay unos contenidos que están marcados por el currículum y hay que darlos, pero no dejo que el libro de texto nos guíe, sino más bien lo tomamos como un material más para acompañar la enseñanza, y entonces a partir de ahí pues ellos eligen los temas que más les interesan. Ya puede ser el que está el número 10 en el libro de texto o puede ser el número 1, y se vota, ¿no?, en la clase, y una vez que ya hemos votado y hemos elegido por qué tema vamos a empezar, hay una lluvia de ideas en la que empiezan a salir temas que les apetece o que les interesa trabajar sobre esa unidad didáctica. Y al final, la verdad es que todos los temas que salen, cuando yo luego, después de lo que ellos, el guión que hemos hecho entre todos, voy a buscar los contenidos que están marcados por el currículum, realmente muchas veces incluso son más. O sea, casi siempre aparecen esos contenidos que están marcados, y luego pues también surgen algunos otros que... Entonces, respondiendo así más objetivamente a tu pregunta, sí hay que estar, sí tenemos marcada la enseñanza de historia con el libro de texto, pero la forma de enseñarla pues tenemos autonomía para ello. Ok. Me resulta interesante porque creo que tu proyecto de Tina Modotti
pues debe de tener que ver con la experiencia de haber enseñado historia a partir de ese tipo de proyectos un poco más autónomos, ¿no? A partir del interés propio. Pero yo quería preguntarte antes, además de tu formación docente y tu práctica docente que ya nos estás contando, tú en los últimos años te interesaste muy a fondo por la fotografía. Sí. Uh-huh. Un curso de formación, según entiendo, y a partir de ahí empezaste a dedicarte a la fotografía con una exposición sobre Fregenal y algunas otras que me gustaría que nos contaras, es decir, tu trabajo previo al proyecto de Tina Modotti en cuanto a la fotografía. ¿Y cómo te interesaste también? ¿Cómo fue que de repente quisiste dar ese salto? Bueno, no abandonaste la docencia, pero quiero decir, agregar a tu actividad la cuestión de la fotografía. Sí, siempre me ha interesado, siempre me ha gustado muchísimo la fotografía, siempre me han llamado la atención las imágenes y siempre, bueno, pues he hecho fotografías desde pequeña, incluso he participado en concursos de colegio y ha sido algo que me ha provocado mucha satisfacción y he tenido mucho interés. Pero bueno, hasta hace unos años, en el año 2015, decidí formarme un poco más en la técnica fotográfica y entonces me matriculé en un curso, es un curso profesional de una escuela que se llama la Escuela EFTI de aquí de Madrid y estuve todo un curso de 9 meses haciendo iba en los sábados por la mañana de forma intensiva porque como bien dices no he dejado la docencia. Y luego pues hacíamos prácticas también, prácticas en diferentes lugares, en actos, en congresos, pues íbamos a fotografiar y luego esas fotografías pues se publicaban de alguna manera, ¿no? Incluso en algún festival de cine, en el Festival de Cine de aquí de Madrid también, bueno, pues hacíamos prácticas y también me sirvió muchísimo sobre todo para lo que es la técnica fotográfica, porque creo que siempre he tenido como se dice, buen ojo. Cuando he hecho fotografías, pues, pues siempre me han comentado, ¿no? Pues que el encuadre, todo, pero lo que es la técnica fotográfica, pues es algo que me costaba más y la aprendí bastante, bueno, pues me sirvió bastante este curso. Y a partir de ahí, que además para la finalización del curso nos pedían un proyecto fotográfico y nos pedían un material, ¿no? Con que evaluarnos. Pues justamente viajé ese año a Perú y estuve por, pues por zonas rurales y hice fotografías de la gente. Me llamaba muchísimo la atención la gente y hice fotografías y una parte del proyecto que presenté para la escuela pues fue ese viaje. Y bueno, pues a partir de ahí la verdad es que siempre voy con mi cámara y hago fotografías pues teniendo en cuenta muchas veces en un principio sin saber lo que me interesaba, ¿no? Pues disparar y ya está, hasta que te vas dando cuenta según lo que ves en las fotografías, lo que tienes. Y lo que más me interesaba pues es, por un lado, la gente en su entorno, sin más, sin pose. Y por otro lado, los lugares que tienen huellas y que tienen como ecos del pasado, ¿no? que reflejan una historia. Y eso es lo que más fotografío, porque ahora ya sí tengo claro que es eso lo que me interesa. Antes no, pero ahora sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que fotografío. Y en cuanto a la técnica que estabas contando, porque me llama la atención en tu proyecto de Tina Modotti, pues no sé si sea un poco como siguiendo la técnica de ella, te has enfocado en el blanco y negro, ¿no? Pero eso fue desde el inicio, o sea, ¿tú tienes una fascinación por el blanco y negro o exploraste otro tipo de técnicas previamente? Antes de lo que es el proyecto de Tina Modotti, utilizaba cámara digital y utilizaba blanco y negro o color, fundamentalmente color, pero dependiendo de lo que la fotografía luego a la hora de editarla me pedía. Pero fundamentalmente con la cámara digital utilizaba color. El blanco y negro siempre me ha llamado la atención,
yo creo que por esto que te comento, ¿no? De que mi interés por lo antiguo, por la historia, por las cosas que cuentan algo del pasado, es algo que me produce sensaciones, pues el blanco y negro al final, pues inevitablemente lo relacionamos o lo relaciono con ese pasado, ¿no? Con algo que ha sucedido, con lo antiguo. Entonces, cuando empecé el proyecto de Tina Modotti, es que no pensé en otra cosa. En algún momento dije, claro, es que si yo quiero reflejar un poco lo que ella vivió en estos lugares como eran, en ese momento había color, pero a mí las sensaciones y a la hora de crear esas imágenes me viene en blanco y negro, no sé. Entonces elegí la técnica analógica y el blanco y negro por una cuestión, no tanto porque ella hiciera fotografías en blanco y negro, porque en ese momento era lo que había, sino por lo que a mí me inspiraba el pasado y esos lugares, sí. ¿Cómo descubres a Tina Modotti? Pues descubro a Tina Modotti pues muy de casualidad, porque yo no la conocía ni nunca había hablado de ella. Pero bueno, en la escuela de fotografía, en el curso de historia de la fotografía, la mencionaron por encima, pusieron la imagen de ella que está en la azotea de la casa de la calle Veracruz, que le hizo Weston, hablándonos de Weston, ¿no? En el curso nos hablaban de Weston y nos dijeron ella era su pareja en ese momento y también fue fotógrafa ella, y nada más, se quedó ahí la cosa y yo, bueno, pues me la apunté como otras cosas que apuntaba a lo largo del curso para en algún momento con tiempo investigar un poco, pero ahí se quedó en el cuaderno un poco olvidado. Y bueno, pues posteriormente yo viajo bastante a Lima porque tengo allí familia, pues en uno de estos viajes a Perú, en Lima, paseando por una librería, pues me llamó la atención un libro y me sonaba el título, ¿no? Me sonaba el nombre del título, era una biografía de Tina Modotti, que es la de la autora Margaret Hooks. Y bueno, pues me lo compré y a partir de ahí, cuando empecé a leerlo, bueno, pues me llamó muchísimo la atención su vida y su obra, su historia y, y quería conocer más sobre ella. Una vez que terminé de leer las imágenes, las fotografías que en el libro aparecían de que ella había hecho, me producían muchísimas sensaciones, me emocionaban bastante. Y entonces a partir de ahí pues empecé a buscar más cosas sobre ella y me compré otras biografías, ¿no? Después de la de Margaret Hooks, creo que tuve la de Elena Poniatowska, que tardé también bastante en leerla porque es gruesa y bueno, pues al final para esto pues le voy dedicando el tiempo libre que tengo, pero y entonces me aportaba, yo veía que cada biografía de Tina que leía pues me aportaba cosas diferentes. Parecía que estaban hablando de lo mismo, del mismo personaje, pero me aportaba cosas diferentes y me enriquecía cada vez más, ¿no? Y me hacía además plantearme preguntas sobre su vida, sobre su obra. Y claro, yo estaba tan fascinada con Tina Modotti que empecé a hablar con mis amistades y con la gente. Y pues curiosamente es que nadie conocía a Tina Modotti de mi círculo de amistades. Y bueno, pues hablo de gente pues muy heterogénea, desde amigos periodistas, amigos fotógrafos, incluso amigos cineastas, literatos, amigos de mi colegio, ¿no? Compañeros, y en ninguno de esos círculos nadie conocía a Tina Modotti. Una amiga la conocía porque en la carrera tuvo que aprenderse, ella trabaja en la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid y bueno, tuvo que aprenderse el poema de Neruda, pero solamente conocía eso, ¿no? Que Tina Modotti, pues Neruda le había hecho un poema. Y bueno, pues a medida que me iba consiguiendo más
material sobre ella, más libros de fotografías de ella. Iba hablando con gente y no la conocían, pues sentía que tenía que hacer algo, que tenía que intentar hacer algo con esta historia. Y pues se me ocurrió que unir esta fascinación que yo estaba teniendo por el personaje y por su obra con lo que a mí también me fascina, que es la fotografía. Y pensé que una manera de mostrarlo, de demostrar esta vida y esta obra de Tina era a través de las imágenes, que captaran un poco la esencia de los lugares por donde ella estuvo, ¿no? de lo que sucedió en esos lugares. Y eso es lo que me puse a hacer desde ese momento. Me gustaría preguntarte qué aspecto, si se puede reducir a uno, quizás fueron varios, ¿no? ¿Qué aspecto o qué aspectos fueron los que te fascinaron del personaje de Tina? ¿Qué fue lo que te hizo conectar al grado de decir, pues voy a dedicar buena parte de mi energía y de mi tiempo libre a este personaje? Pues me fascinó que viniendo de una familia humilde, pues que alcanzara todo lo que luego alcanzó, ¿no? Y luego en toda esa trayectoria me fascinó desde el momento en el que ella viaja sola con 16 años en un buque de migrantes hasta Estados Unidos. La vida que empieza a tener allí, ¿no? Esa curiosidad, porque al final, pues ella, yo creo que una de las cosas que me fascinan de ella es que esa curiosidad es lo que la guía durante toda su vida, porque ella prácticamente no tiene formación académica, pero tiene una inquietud y una curiosidad increíbles que es lo que le guía. Me fascinó también pues, su libertad y sus ganas de hacerse a sí misma poco a poco, porque al final es una mujer que luchando contra todos los estereotipos de la época, muchos con los que todavía tenemos presente y que ella, pues, sin embargo, pues tuvo la vida al final que más o menos ella se iba buscando y se iba labrando. Y aparte de eso, me fascinó que a través de ella pudiera llegar a conocer a otras muchas mujeres que no conocía y que, igual que ella, no aparecen en los libros de texto ni en los libros pues en general, ¿no? Que no nos han hablado de ellas. Y eso, todo lo que me iba aportando, que de ella pues iban saliendo como muchas ramas por todos lados. Y luego aparte también hubo un momento en el que me sentía muy identificada con su obra, porque cuando empecé a ver todo este tema de la fotografía y eché un poco para atrás a mis trabajos fotográficos, pues me di cuenta de que había muchas fotografías mías que, pues que tenían un poco esa mirada que tuvo Tina en su momento, y eso me hacía conectar mucho con ella. Y entonces empezaste a seguirle los pasos, como nos estabas contando, ¿no? Empezaste a seguirle los pasos por su biografía, su geografía sentimental, como a veces se dice. ¿Cómo fue? ¿En qué año empezaste este proyecto? ¿Y por dónde empezaste? ¿Cuáles fueron los primeros lugares que tú empezaste a conocer de la geografía sentimental de Tina Modotti? Pues desde que empecé a leer el primer libro que ya he comentado, fue 2019. Y bueno, el primer viaje que hice fuera de la geografía española, porque aquí en Madrid ya había recorrido lugares. En Madrid hay muchísimos lugares con las huellas de Tina, como dice Christiane Barhausen, y pues fue por donde empecé, porque era lo que tenía más aquí, más cerca, ¿no? Pero el primer viaje que hice fue en el año 2021, perdón. Sí, el año 2021 en verano fui a Italia.
y bueno, pues allí empecé a recorrer los pasos de la Tina de niña, ¿no? y de adolescente por su pueblo natal, Udine. Y bueno, pues llegué a su casa natal. Recorrí todo el centro de Udine, el casco antiguo, y imaginando y sintiendo un poco sus vivencias a partir de lo que yo ya había leído. Y después viajé al pueblo de Bonefro, que está hacia la mitad de la península italiana, porque, bueno, pues en todo este proceso de investigación descubrí que allí había un archivo Tina Modotti y que la que custodia ese archivo pues es Christiane Barnhausen, que es una de las biografías que conseguí. Conseguí de las últimas porque es un libro que ya no es fácil de conseguir, porque no se ha vuelto a reeditar. Y entonces fue uno de los últimos libros que leí de ella y bueno, pues esta autora vive ahora en Bonefro y tiene allí todo archivado, todos los años, toda la documentación que ha ido recopilando a través de todo el tiempo que ha estudiado a Tina Modotti, y la tiene allí en un archivo. Y contacté con ella meses antes. Y bueno, pues ya habíamos hablado y bueno, pues esa es otra de las cosas emocionantes que estoy viviendo, que es la de encontrarme con gente que han escrito sobre ella, sobre Tina Modotti, que incluso han podido llegar a conocer a gente que la conoció, ¿no? Y que entrevistaron a esas personas que estuvieron cercanas a ella. Por ejemplo, Christiane pues, pudo ir a casa de Baltasar Oromundo y bueno, pues me cuenta todas esas experiencias que yo he leído en los libros de las biografías. Pues en este recorrido, al final estoy llegando también a escucharlo a través de los propios autores con los que he podido contactar y que me están recibiendo con los brazos abiertos. Y bueno, pues en ese primer viaje conocí a Christiane Barnhausen, una de las biógrafas de Tina también. Yo revisaba, bueno, porque hay que decir que este proyecto tú lo estás alojando en una página web, ¿no? Que se llama, y lo tengo, tinamodottiproyecto.com. Sí. Y entonces ahí tú tienes, no sé si parcialmente o totalmente, pero bueno, hay ahí fotografías de esto que estás contando en los distintos lugares. Y yo cuando entré por primera vez a este sitio, me gustó mucho, me llamó la atención la sección en donde tú pones algunas fotos de Tina Modotti con fotos tuyas en paralelo, ¿no? Sí. Como haciendo una especie de paralelismo. Sí. Pero es un paralelismo como de identidad y de memoria, es lo que a mí me proyecta, ¿no? Porque es como tocar los mismos temas o las mismas preocupaciones que ella tenía de ver una situación social o una escena de vida cotidiana de una persona, pero puestas en el presente, ¿no? Y desde como tú lo ves, pero inspirado también un poco en su trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido para esta conexión porque tu proyecto no es nada más recuperar la biografía de Tina Modotti, sino hay una especie como de actualización de su esencia, ¿no? De decir, acá hay una fotógrafa que miraba la realidad de esta forma y yo me estoy inspirando en ella, le estoy haciendo una conexión. Me gustaría que me contaras un poco más cómo estás viviendo tú esa conexión con Tina y con tu propio trabajo. Pues para mí está siendo un aprendizaje enriquecedor, porque en un principio, pues ya te digo que lo que pretendía era hacer algo para recuperar la vida de Tina, sobre todo en el entorno este que te digo que era totalmente desconocida. Pero luego estoy descubriendo muchísimas más cosas, ¿no? Desde esa conexión de la mirada fotográfica que ella tenía con la que yo estaba teniendo,
desde eso hasta lo que a mí me ha supuesto el conectar con la memoria en general, sobre todo de España, porque, bueno, como Tina Modotti estuvo en la Guerra Civil Española en los 3 años desde, bueno, ella llegó aquí a finales de 1935, aunque ya había estado unos años antes, que luego fue expulsada, llegó bueno, estuvo, pero prácticamente cuando llegó a España era a finales del 35 hasta el 39. Entonces, claro, la conexión que yo he tenido con esa época de mi historia, muy desconocida para mí, porque bueno, pues aquí se enseña muy poco en los colegios esa etapa de la historia, y entre la gente también se habla poco, porque bueno, pues ha quedado ahí un poco como en el olvido, ¿no? Y para mí pues era algo que estoy descubriendo ahora, y lo estoy haciendo gracias a Tina Modotti, entonces tiene mucho que ver con ese aspecto de la memoria. Y al mismo tiempo, es verdad que a veces pues pienso que esas fotografías que ella hacía hace 100 años, pues son imágenes que nos seguimos encontrando, ¿no? Nos seguimos encontrando cuando viajamos o cuando caminamos por los lugares. Imágenes de niños en la calle, de gente pues con esa lucha diaria, sin recursos, y son imágenes que nos seguimos encontrando. Entonces eso pues me llama la atención porque me hace, si bien es algo que siempre ha estado ahí y que siempre, bueno, pues he sido consciente de ello, ahora pues me hace más reflexionar sobre todo esto a partir de este trabajo, de esta profundización en la biografía y el trabajo de Tina. Me hace pues reflexionar mucho sobre eso, y sobre todo lo que más me ha llevado es a lo que te comento de la historia de la guerra aquí en España, esos años que, bueno, pues para mí eran desconocidos, que mis abuelos vivieron y que mis padres vivieron luego lo que es la posguerra, ¿no? Todo lo que después, esa pobreza y esas necesidades que hubo, y ese silencio, ese miedo a cualquier cosa, simplemente a callar y ya está. Entonces, entre mi familia, pues también siempre me ha costado mucho que me cuenten alguna cosita de la guerra, porque siempre tenían miedo de hablarlo. Y he conocido incluso a una señora que todavía vive, y la he podido entrevistar, que vivió un suceso cuando era pequeña, con 10 años, en el que Tina Modotti estuvo. Y entonces, bueno, pues la reflexión y sobre todo eso, y el aprendizaje y bueno, pues meterme ahí de lleno en esa historia, que al final es una recuperación de la memoria y que creo que es fundamental, pues eso es un poco gracias a este trabajo, sí. En España el tema de la guerra civil es un tema muy, muy espinoso. Hay muchos silencios, hay mucho, como tú cuentas, ¿no? De eso no se habla en determinadas generaciones. Sí. Hay como una especie de batalla cultural incluso en torno al tema de la memoria de la guerra civil. Y en los últimos años se ha exacerbado por todo el revuelo que causó el traslado de los restos de Franco, ¿no? Entonces ha habido como una actualización de los temas de la guerra civil. Entonces, en ese sentido, ¿tú consideras que tu proyecto está un poco ahí por rescatar a un personaje que estuvo del bando republicano sobre esta época que no es fácil hablar en España porque se juega uno muchas cosas, se juega cosas familiares, se juega cosas políticas, y además un personaje femenino? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué experiencia has tenido en el entorno español, ya más específicamente, al de repente recuperar a esta mujer que estuvo involucrada como enfermera en la guerra civil, ayudando además en los hospitales a la población infantil? Sí.
en el entorno español actual, ¿cómo es recibido la recuperación de esta memoria? Pues mira, me he encontrado con, por ejemplo, tengo un caso muy concreto que es el de la placa, que estamos intentando poner una placa a Tina Modotti en algún lugar en los que ella pues estuvo, ¿no? E incluso en algún lugar concreto donde haya creado o creó colonias infantiles. Pues me he encontrado con una negativa rotunda por parte de las instituciones por este motivo. Al final, estas cosas son política y en estas cuestiones de la recuperación de la memoria va muy lento y es muy complicado. Y bueno, en mi caso, además, pues he empezado un poco desde cero, ¿no? Y aunque contacté con personas con concejales del Ayuntamiento de Madrid, y me apoyaron, hay gente que me apoyó bastante y me ayudaron a llevar la propuesta a presidencia de Memoria Democrática. Bueno, pues finalmente me encontré con la negativa, ¿no? Decirme que no era posible porque, primero, porque era una persona del Socorro Rojo, que en Madrid no hay tampoco ninguna placa que reconozca la labor del Socorro Rojo, y entonces me decían que iba a haber mucha gente que se echaran encima si se le colocaba una placa conmemorativa a Tina Modotti y no al Socorro Rojo o a otras personas que trabajaron. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, yo hago esta propuesta, otras personas harán otras. El que se ponga una placa a Tina Modotti no quiere decir que no se ponga una al Socorro Rojo. De hecho, igual ya debería haberla, ¿no? En algún sitio. Pero bueno, finalmente no se pudo. Y al final pues decidimos porque, bueno, desde que conocí a Christiane y la visité, Christiane Barhausen, casi todo lo hacemos juntas y incluso hemos fundado una asociación. Entonces decidimos hacer una campaña de crowdfunding para la placa en la que han colaborado muchas personas y ya tenemos la placa, pero el lugar donde la íbamos a colocar, que era un local privado y una casa vecinal, ha tenido que ser vendida, entonces ahora estamos buscando otro lugar. Y el problema es ese, que no puede ser ningún lugar público ni ningún lugar que dependa ni de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento y ni siquiera del Gobierno, porque había un edificio en el que ella creó una de las colonias infantiles, de las primeras colonias infantiles que creó durante la Guerra Civil, que ahora es un ministerio que depende del gobierno, ¿no? Del gobierno central, y tampoco no es posible. Entonces tiene que ser un lugar o una fachada privada o un parque, y bueno, ahora estamos hablando con la universidad a ver si en algún edificio de la universidad se podría poner. Luego, por otro lado, a través de este proyecto de Tina Modotti he contactado también con la asociación La Desbandá, que es una asociación que trabaja para reivindicar y para que se dé a conocer un suceso que pasó en la Guerra Civil, un éxodo de Málaga hacia Almería, de personas caminando, huyendo de la llegada de las tropas franquistas. Y entonces este suceso pues, ha sido desconocido hasta no hace mucho y todavía hay mucha gente que no lo conoce. Y Tina Modotti estuvo ahí. Yo realmente lo he conocido porque lo he leído en sus biografías y a partir de ahí es cuando he empezado a investigar un poco y a leer cosas sobre lo que sucedió allí, ¿no? Y a la mujer esta que te comentaba antes que entrevisté, pues ella tenía 10 años y hizo ese éxodo con su familia, me contó su testimonio. Entonces contacté con ellos y ellos hicieron un congreso el pasado mes de octubre y bueno, una de las actividades culturales en las que hubo fue una exposición de mis fotografías de esos lugares de Tina dentro del tema del hecho de la carretera de Málaga-Almería. A partir de ahí también surgió, conocí a una chica que trabajaba en una revista y me pidió escribir un artículo, que además el artículo lo titulé Arte y Memoria, porque bueno, pues todo tiene esta relación, ¿no? de la memoria, y a mí pues realmente ese arte de la fotografía de Tina Modotti me ha llegado me ha dado a conocer tantas cosas, y entre ellas
profundizar tanto en esta parte histórica de mi país, que prácticamente para mí era desconocida, e incluso pues participar en estas actividades, ¿no?, del congreso de esta asociación. Y bueno, pues todo esto es memoria, claro. Tú siguiéndole los pasos a Tina Modotti, el año pasado estuviste en México. Sí. Entonces yo te quiero preguntar qué encontraste que te llamara la atención. O sea, ¿qué México pudiste ver a través de los ojos de Tina Modotti? ¿Cuál fue con tus propios ojos la experiencia que tuviste en México, a su historia, a su cultura? Lo pregunto porque también buena parte de la mirada del trabajo fotográfico de Tina Modotti tuvo que ver con la cuestión social en México, con el folclore, con el arte, con el proceso revolucionario que se estaba viviendo en el momento en que ella estuvo aquí. Entonces me interesa mucho que nos cuentes cómo fue que tuviste esas experiencias ya en el terreno, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraste? Sí, pues la verdad es que fue como una avalancha de muchísimas cosas, porque estuve muy poquitos días, estuve solamente 6 días y tenía la agenda apretadísima de lugares que quería recorrer y incluso personas con las que quería hablar y demás. Entonces, bueno, pues llegar allí y estar en el lugar que acogió a Tina Modotti y que donde ella se sintió, yo creo que, no sé, más auténtica, ¿no?, donde ella desarrolló su obra fotográfica, pues me provocó muchas emociones que no sabría describir así ahora de repente, pero bueno, no sé, una de las cosas que pensaba era que no han cambiado tanto las cosas, no sé. Al final, pues, bueno, pues recorrí un poco las calles que están que rodean el Palacio Nacional, ¿no?, por donde ella también paseaba justo a su llegada de México, y le llamaba la atención la venta ambulante, los puestecitos, la gente. Entonces, recorriendo todo aquello, pues la verdad es que no me resultaba difícil trasladarme a ese momento. Y bueno, pues ese jaleo, ese barullo de gente, de tantas cosas, de tanto, ¿cómo diríamos? No sé, ruido visual, ¿no?, también de tantos objetos, tantas cosas, tantas ventas, tantos los olores. Los olores era algo que me llamaba mucho la atención y que siempre tenía en cuenta desde el principio que empecé un poco a reflexionar sobre mi proyecto. Yo decía, tengo que fotografiar olores, sonidos, o sea, es como contradictorio, ¿no?, fotografiar olores, sonidos, pero era algo que yo quería captar. Y esos olores y esos sonidos, claro, los sonidos han cambiado mucho, evidentemente, por el tráfico y todo, pero intentaba un poco abstraerme de esos ruidos más actuales y bueno, pues todo eso pues me llamaba bastante la atención, y además que es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a vivir aquí en Madrid, ¿no? Ciudad de México es una ciudad bastante diferente, con muchísimos contrastes, y bueno, pues pude también estar en la casa de la calle Veracruz, donde ella vivió con Weston. Fue también bastante emocionante. Y bueno, pues la verdad es que me quedé con muchas ganas de volver, porque fueron muy pocos días. ¿Tú te imaginabas cuando de repente te enganchas a Tina leyendo la biografía y decides iniciar este proyecto, te imaginabas hasta dónde iba a llegar tu proyecto? Digo, no digo que se haya terminado, todavía sigue, pero Sí. digo, me llama la atención. Has conocido muchos lugares, has conocido mucha gente, has tenido el privilegio de hablar con un montón de biógrafos de Tina Modotti, Cristian, te entrevistaste aquí en México con Elena Poniatowska. Sí. Has conocido investigadores, artistas, gente de instituciones, quizás a un mayor grado que muchos especialistas.
tal vez, sí, ¿no? sí. Y además estás incidiendo con esto que nos cuentas de la placa para dejar ya un testimonio de la memoria de Tina Modotti en Madrid. ¿Llegaste a imaginar cuando empezaste este proyecto en todo lo que se iba a convertir, o tú lo pensabas como algo que iba a ser más modesto en sus alcances? Sí, totalmente. No, no tenía ni idea. De hecho, cuando empecé todo esto, empecé con unas ganas muy grandes. Era como una sensación de energía muy, porque cuando descubres que quieres hacer algo, ¿no? Y que tienes claro lo que quieres hacer, es una sensación que te sobra energía y pasión por todos lados, ¿no? Y las ganas y la energía eran muy grandes, pero en ningún momento pensé que podía tener este alcance. Sí me imaginé que iba o quería viajar a estos lugares. Me faltan muchos todavía por ir a los que donde ya estuvo, pero en los que ya he visitado, sí que me imaginaba visitando y fotografiando estos lugares, pero no me imaginaba que una vez que intentara contactar con alguien, pues eso me abriera un camino a otras personas, que me abriera un camino a otros lugares, a otras actividades y a otros proyectos paralelos, ¿no? Que también se están desarrollando paralelamente a este mío. Y no, para nada, no, y estoy tan agradecida, vamos, está siendo increíble todo lo que estoy conociendo y tener la suerte que estoy teniendo. Es que, por ejemplo, me estoy acordando ahora, en Chapingo, Ujú. pude visitar la capilla de Chapingo con una de las personas que trabajan allí, Marlene, que bueno, también a través de otra persona que conocí primero eh, por, por videollamada, y luego ya en México pudimos reunirnos, y esta persona me contactó con Marlene y esta chica me enseñó la capilla de Chapingo, bueno, pues una visita guiada así privada, que bueno, son cosas que lo que dices es una suerte, y no para nada pensé que estas cosas, que iba a llegar a tener este alcance, no. Tú me llegaste a contar que Tina Modotti es prácticamente un miembro más de tu familia. Sí, sí, porque claro, yo cuando viajo y cuando tengo tiempo para hacer todo esto, pues es en mis vacaciones, y es las vacaciones de mi familia. Entonces vamos todos, vamos mi pareja y mis dos hijas, y bueno, pues ellos me acompañan, ellos viven también, y Tina viene con nosotros. Y en casa al final también todo está lleno de cosas de Tina Modotti, mis libros, mi material, mis cuadernos. Estoy todo el rato escribiendo. En un momento me hice una línea temporal de toda su vida en folios que estaban por todo el pasillo. Entonces, sí, y bueno, mis hijas, incluso cuando en el colegio les piden trabajos, bueno, que tengan algo que ver, o artísticos, o pues de alguna mujer, ya las dos han hecho cosas de Tina Modotti. Sí. Que ya es una herencia que estás dejando. Sí, sí, sí. Bueno, es algo que para mí además, personas como Tina Modotti, era lo que yo pensaba, es que deberían ser un referente, ¿no? Un referente para, yo quiero que sean referente para mis hijas, ella y otras mujeres que he conocido gracias a ella, y también para mis alumnos. Y me hubiera gustado yo conocer a Tina Modotti, o conocer a estas otras mujeres, que hay muchísimas, en mis épocas de estudiante, porque, bueno, tal vez me hubiera servido bastante, y a lo mejor pues hubiera sido otra persona. Claro, eso llegamos a platicar, ¿no? Que tú me contabas esto que estás diciendo ahora, ¿no? La importancia de tener referentes, gente a la que admirar, gente Sí. a la que imitar, Ujú. ¿no? Y entonces, Sí. en ese sentido, me parece clave esta recuperación que tú estás haciendo con la pasión y la energía que pones en tu proyecto, ¿no? Me gustaría que me contaras eso, ¿no? Cómo tú ves la recuperación de estos personajes de la historia, que a pesar de tener una relevancia tan grande, como tú dices, son prácticamente desconocidos en un entorno en el que uno podría pensar que no lo son, porque que en el público general no conozca a Tina Modotti, uno lo entiende, pero no en un público más artístico, más académico, más ligado a las humanidades, más ligado a la docencia, pues también ahí
es muy desconocida. Entonces, a mí me parece muy importante que tú des a conocer el personaje de Tina, porque influye, puede generar una bola de nieve de proyectos similares con otros personajes, proyectos similares sobre la misma Tina, y eso a mí me parece fundamental. Tú me habías dicho que, bueno, es parte también de lo que te inspira, ¿no? Recuperar esto para dejar testimonios de mujeres ejemplares. Sí, sí, sí. Yo creo, para mí eso me inspira porque yo lo he tenido muy en falta, o sea, lo he sentido muy en falta en mi juventud y en mi niñez. Entonces creo que es muy importante porque tener estos personajes, como dices, como modelos, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Porque te hacen creer que puedes. Te hacen creer, yo puedo también, ¿no? Y en el caso de, bueno, pues ahora ya no, estamos hablando todo el rato, pero bueno, pues es el feminismo en sí, ¿no? También, que al final, pues también nos lo han ocultado. Y figuras como Tina Modotti, o es que aquí en España además no solamente figuras de mujeres, sino también incluso los artistas que tuvieron que exiliarse. Y que están llegando ahora, o sea, estamos conociendo su obra ahora poco a poco porque hay gente que se está interesando en ella y está intentando rescatarla para traerla, pero con obra importantísima tanto en el cine como, perdona Irving, hola Ale, es que acaba de llegar mi hija y no sabía que estaba aquí, del instituto. Y bueno, pues eso, ¿no? No solamente mujeres, sino exiliados que después de la guerra se tuvieron que ir y que su obra la hicieron fuera de España y que no nos ha llegado. Pero en el caso de mujeres, más todavía, ¿no? Es ahí un punto más a tener en cuenta porque, bueno, pues se trata de eso, de que haya trabajos que las vayan rescatando. Y bueno, a cada vez más, yo creo, ¿no? Pero aún así, en los libros de texto del colegio todavía no aparecen. El movimiento feminista en España tiene mucha fuerza. Sí. ¿Cómo has entrado en contacto con sectores de la militancia que hayan recibido al personaje de Tina Modotti? ¿Qué experiencia has tenido en ese sentido? Bueno, pues a ver, mira, tengo gente también dentro de estos círculos feministas que tampoco la conocían, ¿eh? Yo no estoy en ningún grupo ni estoy en contacto con estos sectores feministas. Sí asisto a manifestaciones o bueno, pues formo un poco parte con mi labor, ¿no? de maestra o de madre en lo que es la sociedad, en mi labor, pero no estoy trabajando ni estoy en ningún grupo feminista, pero bueno, sí que, por ejemplo, pues lo que te digo, tengo amigas que sí lo están y tampoco no conocían a Tina. Y en contacto con, bueno, pues mira, para el congreso este que te decía de la desbandada, pues los que financiaron mi exposición, que era para hablar de Tina Modotti, eran fotografías mías, pero de sus lugares, pues lo financió el Instituto de la Mujer de aquí. Sí, fueron ellos los que lo financiaron y bueno, pues después yo contacté con ellas para agradecerles y también para proponerles que incluso esa exposición la pudiéramos traer aquí a Madrid para hablar de Tina y que bueno, pues también estaba dispuesta para cualquier otro proyecto que pudieran contar conmigo. Y bueno, pues sí, eso es lo que me he encontrado en estos aspectos así más de las mujeres. Luego tú me contabas los otros proyectos que ya se han generado a partir del proyecto original. Estás fundando, creo que ya se fundó más bien, el Ateneo Popular Tina Modotti, sí, que va a estar dedicado a promover publicaciones sobre Tina. Me cuentas también que se está organizando un congreso en Bonefro, que es donde Cristian tiene el archivo en Italia. sí. Y hay en marcha también un documental
de una productora canadiense, si no entiendo mal, ¿no? ¿Qué nos Sí. puedes contar sobre estas 3 actividades? Pues mira, a ver, el documental es una productora canadiense que lo está filmando con una directora, creo que la directora es mexicana, se llama Daniela Mújica, me parece, no estoy segura, pero creo que es mexicana. Y me contactaron pues a través de Twitter porque yo puse una fotografía de un mural que me encontré en Udine, en un kiosco que había pues como un graffiti pintado con la imagen de Tina y unos versos de Neruda. Y entonces, a través de esa imagen, pues les llegó a ellos y me contactaron para decirme, para preguntarme dónde estaba y me dijeron que me informaron de todo esto que estaban haciendo y que les gustaría ir a filmarlo cuando vayan a Udine. Y entonces hace unas semanas me escribieron para decirme que van a venir a Madrid y han estado en diciembre en México filmando y ahora vienen a Europa en mayo. Y entonces, bueno, pues querían un poco hablar conmigo sobre Tina Modotti aquí en Madrid, sobre las cosas que yo he podido ir encontrándome. Y también querían filmar la placa, que aunque no está colocada ya está y está aquí en Madrid. Y bueno, pues por ese lado eso es lo que sé. Sé que va a ser un largometraje y que está en marcha y que ahora en mayo pues vienen a Europa. Quieren ir a Italia y me imagino que también irán vienen a España y no sé si irán a París, que también fue otro de los lugares. Bueno, Moscú no sé si podrán por el tema de la guerra, pero vienen para acá a filmar. Y el congreso en Bonefro se inició un encuentro el año pasado, en mayo, allí en Bonefro, con Cristian, que reunió a algunas mujeres relacionadas de alguna manera con Tina Modotti. Entonces hicimos un encuentro de unos 3 días en los que convivimos y tratamos un poco, hablamos sobre nuestros proyectos, sobre ideas que pudiéramos llevar a cabo. Una era una actriz que tiene una obra sobre Tina Modotti que vive en Roma, vino gente de Berlín y bueno, pues de Inglaterra y fui yo también de aquí de España, ¿no? Y bueno, hubo también algunos actos, se expusieron también algunas fotografías mías. Hubo una productora italiana que quería filmar para una serie, uno de los capítulos era un documental también sobre Tina y estuvo por allí esos días también filmando. Y entonces a partir de ahí, en ese encuentro, que era un poco familiar, solo de mujeres, surgió la idea de hacer al año siguiente algo más, un poco más grande y más, no solamente para mujeres, sino para toda la gente que estuviera interesada. Y bueno, pues se ha decidido que sea a finales de agosto, el fin de semana del 25 al 28 de agosto. Y bueno, se está organizando todavía. Va a haber varias charlas, van a ir de aquí de España, vamos a ir una persona Javier Ruiz Pico, que escribió una biografía de Tina centrada en el Socorro Rojo y de su labor aquí en España. Va a ir el biógrafo de Matilde Landa, que fue una de las compañeras de Tina de Socorro Rojo aquí también, que se llama David Guinar, que vive en Valencia. Y va a ir Zaida Rico, que es una actriz que tiene una obra sobre Tina Modotti, que además creo que hubo un tiempo en el que estuvo de gira con ella por Latinoamérica. Y bueno, luego pues de otros lugares pues van a ir más personas y va a haber mesas redondas, conferencias, va a haber una representación teatral también con escenas de la vida de Tina Modotti por parte de las actrices. Y bueno, pues eso, todavía se está organizando. Tenemos la cuestión de la financiación. Cristiane ha hecho una campaña de crowdfunding allí en Bonefro y ha conseguido algún dinero con el que se pueden pagar los pasajes de las personas invitadas. Y bueno, nos gustaría que fuera poder invitar incluso a más gente, incluso pues de México, pero este año no nos llega el presupuesto para eso. De todas formas, igualmente pues está ahí para quien quiera asistir. Y todo se va a realizar en un lugar que es donde está el archivo de Tina Modotti, que es un ex convento, y bueno, pues está habilitado como con habitaciones para alojamiento y está habilitado con
con un salón de actos, y el pueblo en sí pues también tiene su, bueno, pues es un pueblo italiano del interior que tiene también interés, ¿no? Y se va a realizar allí. Y luego había otra cosa que me has dicho, no me acuerdo ahora. El Ateneo Popular, Tina Modotti. Eso es, la asociación. Pues con todas estas cosas que estábamos haciendo, porque ya el año pasado tuvimos la exposición de Tina Modotti con Foto España aquí en Madrid, en un museo además estatal. Fue una exposición que tuvo muchísimo éxito. Había colas y colas todos los días para ir a verla. Hicimos, bueno, pues el libro catálogo de la exposición. Hemos hecho charlas para hablar un poco de su vida. Yo en concreto para hablar de mi proyecto, cómo está enfocado, pero siempre eso, al final, mi proyecto también es la excusa para hablar de Tina, ¿no? Entonces, charlas la hicimos en una sala de teatro aquí en Madrid y luego también lo hicimos en el mismo museo donde fue la exposición, en el auditorio. Entonces, con todas estas actividades que ya veníamos haciendo, en la que también estoy compartiendo con Javier Ruiz Rico, que es este autor que te he comentado, pues él mismo propuso, ¿no? Dijo, es que igual todo esto ya entraría dentro de una asociación, con lo que conseguir además ayudas y poder financiar actividades. Y partiendo de la idea de Javier, pues decidimos hacerla. Entonces nos reunimos con Cristiane y bueno, pues la fundamos, ya está registrada y estamos pues ya poniéndola en marcha desde cero, pero poniéndola en marcha. Y decidimos que se llamara así, Ateneo Popular Tina Modotti, con la intención de realizar actividades culturales, bueno, pues incluso trabajar en colegios, publicar libros. Ahora vamos a publicar un libro que es un libro conjunto de varios autores y que, bueno, pues hablan de Tina Modotti desde su propio trabajo, desde su propia perspectiva de trabajo, y lo vamos a publicar ahora en los próximos meses. También, bueno, ahora también en las próximas semanas tengo una charla en el Colegio Italiano de aquí de Madrid que me propuso una persona que también contacté así de casualidad, que vive aquí en Madrid pero es de Udine, y entonces lleva a sus hijos al colegio italiano y tiene contacto con la dirección del colegio, y les pareció muy interesante trabajar el personaje de Tina Modotti, ¿no? Porque incluso ellos mismos tampoco lo conocen tanto, ¿eh? Y me decían, han estado trabajando mucho a Frida Kahlo y entonces les parecía muy interesante pues que fuera a contarles un poquito sobre mi proyecto, hablarles de Tina Modotti, y una de las actividades que vamos a realizar es un recorrido con los alumnos por los lugares de Tina, por Madrid. Entonces, bueno, pues todas estas actividades queremos que tengan como, bueno, pues que estén organizadas dentro de algo, ¿no? Y por eso hemos creado la asociación, para seguir con ello, para seguir haciendo cosas. Es que es increíble cómo explotó sí. de una iniciativa personal. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? Como una chispa interna sí, puede efectivamente. Y ahora se está convirtiendo incluso en una cosa ya institucional, ¿no? Con una asociación que respalde. Pues la verdad que le quiero agradecer, Remedios, porque ha sido una plática muy interesante, muy agradable. Creo que le va a ser además de mucho beneficio a los estudiantes, a los que yo principalmente dirijo este podcast, pero también al público en general, ¿no? Yo quisiera cerrar la conversación preguntándote, o que nos comentaras, para la gente que está interesada en tener iniciativas similares a la tuya, con personajes específicos o con determinados procesos de recuperación de memoria histórica, que no puede ser un personaje, sino algún acontecimiento histórico o algún proceso social. A partir de tu experiencia, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción y tus mejores experiencias, y cuáles han sido también las peores experiencias y los problemas con los que te has topado? Es decir, como contar lo mejor y lo peor en estos años en que tú te has involucrado tanto,
para que pues, la Ujú. gente no entre también de manera romántica y sepa que se va a encontrar Sí, tanto lo bueno claro. como lo malo, ¿no? Sí, claro, no, de manera romántica, ¿no? A mí me ha salido, bueno, pues me está saliendo bien en cierto modo, pero la realidad es que llevo con esto 3 años Ujú. y no sé cuánto me queda por delante, porque, bueno, pues no cuento con, me falta tiempo, me falta recursos, entonces esa es la parte también negativa, ¿no? Que al final es una iniciativa que he tenido de forma personal, que la quiero hacer porque me satisface muchísimo realizarla y el hecho de tener un objetivo y de tener algo que te apasiona y que quieres mostrar y con lo que quieres hablar con los demás y quieres contar es muy satisfactorio, pero la realidad es que hay veces que me he venido muchas veces abajo porque, bueno, pues todo el tiempo libre que tengo desde que salgo de trabajar por las tardes, quitando también momentos que en casa tengo que dedicar a la docencia, ¿no? Que al final también hasta las vacaciones, desde que entro en vacaciones hasta que salgo de vacaciones, es dedicarlo a esto. Entonces es como un trabajo más que por mucho que me guste y lo disfrute y tenga pasión en ello, Ujú. es agotador. Entonces ahora ha llegado un momento en el que después de 3 años tan intensos, dedicando todo mi tiempo libre a esto, pues me doy cuenta de que necesito desconectar un poco de no pensar en nada, ¿no? Que a veces no soy capaz, pero entonces esos momentos de bajón, de decir, jo, es que ¿a dónde voy con esto? Porque también está la cuestión de que yo he solicitado becas a concursos y he mandado mi proyecto y todo parece estar muy bien armado, pero al final no consigo nada, ¿no? Entonces, lo que voy consiguiendo es poco a poco y estas pequeñas satisfacciones de bueno, pues de viajar a un sitio, de tener el material fotográfico, de ver las fotografías, de hay veces verlas y decir, madre mía, ¿qué es esto? Y luego darte cuenta de que, bueno, pues están bien, pero el cansancio, el tener que estar ahí, o sea, es algo que tienes que estar ahí, porque si no, como tampoco es algo que te exige nadie, que es algo que te pones tú, pues si no lo haces, nadie te va a decir nada, pero si te lo propones hay que hacerlo, porque si no, te quedas. Y luego, pues satisfacciones muy grandes, las que más yo creo que ha sido no ponerme nunca ninguna puerta por el medio, porque partiendo de nada y de la nada, pues buscar los mails de autores y escribirles y la satisfacción de que me contestaran, ¿no? Yo decía, es que me contestan y además con qué amabilidad, con qué ganas, con qué generosidad. Elena Poniatowska, bueno, me recibió en su casa, me enseñó todo su archivo de Tina, incluso se ofrecía a dejarme cosas que yo le dije, es que no, me tengo que ir a España, no sé cuándo te lo voy a poder volver. No quería, ¿no? Pero esa generosidad, es como, no sé, lo decía Cristiane también, que Tina creó un mundo de solidaridad, de generosidad, que bueno, pues todavía se está trasladando un poco a esto. Y no solamente es centrarme en Tina Modotti y en mi proyecto, al final es leer mucho y ver mucho, porque me ayuda mucho y me inspira mucho salir a ver exposiciones, aunque sean de otras cosas, leer muchísimo, ¿no? Ver películas. Estoy viendo todas las películas relacionadas con esta época y entonces es tiempo también lo que se requiere. No sé si contesta tu pregunta, igual me he enrollado un poco. No, 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 bastante bien, bastante bien. Finalmente, se me ocurre otra pregunta más, ¿no? Después de estos años que tú llevas estudiando a fondo a Tina, has leído, pues no sé si todas, pero yo creo que la mayoría de las biografías, Creo o que las sí. más importantes las conoces ya, los viajes, las personas con las que has estado. Para Remedios, ¿quién es Tina Modotti? ¿Qué mujer fue Tina Modotti? ¿Qué artista fue? ¿Cuál es tu balance personal, íntimo de Tina? No sé, qué difícil. eh, es que ahora mismo, pues, ocupa todo mío, todo mi, desde hace 3 años, ocupa todo mi tiempo, todo mi pensamiento, todo mi ser. Es como, no sé, como mi amiga, no sé.
como alguien que tengo ahí que según voy siguiendo sus pasos me voy encontrando un mundo. Cada vez me encuentro con más cosas con las que no puedo parar, porque, pues eso, no sé, a veces pienso, me tengo que centrar en mi proyecto, que es hacer fotografías, para luego hacer un libro, hacer una exposición, pero no puedo. Es que eso me lleva a visitar archivos donde hay cosas de la guerra civil o donde hay cosas de ella o al final, entonces para mí es como todo. Ahora mismo, como sí, una amiga que me está abriendo un mundo. Sí. Muy bien, Remedios, pues me encanta la respuesta, ¿no? Al grado digo, es parte de tu familia, Sí. como he dicho antes, pero además es tu amiga, ¿no? O sea, hay un involucramiento muy fuerte. Pues muchas gracias, Remedios, nuevamente por tomarte el tiempo, que es poco, yo sé que es poco tu tiempo libre y que además todo se lo No. dedico a esta amiga, pero bueno, te agradezco yo muchísimo que te hayas tomado este tiempo para platicar conmigo, para Nada, un compartir placer. tus experiencias y pues nada más, yo voy a estar muy al pendiente de todas las actividades de tu proyecto y Muy como te bien. comenté alguna vez, cuando tengas oportunidad de venir a México con un poco más de tiempo, Sí, pues claro que sí. organizaremos por aquí charlas con distintos sectores que les va a interesar mucho tu proyecto. Estupendo, me encantará. Sí, sí. Muy bien, Irving. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha sido un gusto enorme poder hablar contigo. Pues muchas gracias y nos despedimos de todo el público que nos está viendo. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien, hasta luego.